Bien, ahora les voy a mostrar cómo implementamos en Python este proceso de interpreting, es decir, de generar un conjunto de tokens por los cuales pues podamos buscar por igualdad y compararlos con el audio de muestra, ¿sí? Para eso vamos a estar utilizando algunas librerías de Python, PyDub para manejar archivos de audio, NumPy para matrices y operaciones sobre arrays, Matplotlib para los gráficos y SciPy y SkyImage para hacer operadores sobre matrices de 2 dimensiones. El primer paso va a ser cargar el archivo. Yo acá estoy cargando un archivo que es una especie de RAP, ¿no? Ahí les muestro un ratito. Bien, ¿qué es lo que contiene un archivo de audio? Principalmente, dependiendo de la cantidad de canales, que en este caso tenemos 2, vamos a tener un array de muestras. Esas muestras indican la amplitud de la onda en ese momento. El otro dato importante es el frame rate, es decir, la frecuencia de muestreo que tiene ese array. Entonces eso nos relaciona la cantidad de muestras con la cantidad de segundos. Y bueno, y también tenemos el bitdef, que es con qué precisión se guarda cada numerito. 16 bits son 2 bytes. Eso nos dice que tenemos 2 a la 16 números posibles para elegir para cada muestra. Bien, ahora bueno, acá les muestro un gráfico donde podemos ver para cada canal, en este caso tenemos 2, la amplitud en función del tiempo. ¿Sí? Esto sería un scatter plot, bueno, es como interpola, es un gráfico de línea común. Esto, bueno, ya nos podemos imaginar que de acá sacar una información nos va a resultar bastante difícil porque cambia mucho según la grabación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser construir un espectrograma. Un espectrograma nos agarra una función de estas. De ahora en más vamos a trabajar con una sola, pero todo lo que hagamos con una, después lo podríamos hacer con la otra y guardar los tokens de ambas asociados a la misma canción. Pero por ahora solo con una trabajamos. Lo que vamos a hacer es el espectrograma de la primera, las muestras del primer canal. El espectrograma nos va a dar una imagen, una matriz de 2×2, donde el eje horizontal va a ser el tiempo y el vertical va a ser la frecuencia. El brillo de la imagen va a ser el volumen de esa frecuencia en ese momento. Para generar el espectrograma lo que se hace es una transformada de Fourier que convierte de escala temporal a escala de frecuencia con un algoritmo de ventana deslizante. Entonces yo lo que le voy a decir a esta función de espectrograma es cuál va a ser el tamaño de la ventana, qué tipo de ventana es, no necesariamente tiene que ser uniforme, sino que puede ser con forma de campana, como esta que elegí yo, y qué tan superpuestas están las ventanas entre sí. Esos son los parámetros importantes y que se pueden ajustar también, ¿no? Después tenemos que tomar escala logarítmica para que se vea bien la imagen, se ve mejor de esa manera. Y tenemos cuidado de si en la transformación surgió algún infinito o algo así, lo transformamos a 0 para que no moleste. Entonces, ahora si vemos el gráfico, esto es lo que nos queda el espectrograma. Vemos tiempo, eje horizontal, frecuencia, eje vertical, y acá es amplitud, bueno, tiene este nombre, ¿no? Como Power Spectral Density, pero pensemos que es la potencia o la energía que tiene esa frecuencia en ese instante. Y tenemos una escala en decibeles logarítmica. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer
es resumir esta información quedándonos solo con algunos puntos. ¿Con qué puntos nos vamos a quedar? Con aquellos que sean máximos locales. Para eso usamos esta otra función que busca picos o máximos locales y tenemos que pasarle varias cosas. Lo más importante que va a definir cuántos picos tengamos es este parámetro de distancia mínima, pero es mejor pensarlo como el tamaño del vecindario que va a haber. Si esto es muy grande, va a ser poco local, y si esto es muy chico, va a ser muy local la información que estemos conservando. Después, bueno, puedes pasarle también que supere un mínimo, si el pico es muy chico, no lo tengas en cuenta, y otros parámetros. Entonces, si superponemos estos picos a la imagen, esto es lo que obtenemos. Y vemos cómo es, en algunos puntos que son más brillantes, tenemos varios picos. Ya acá vamos a ver cierta estructura. Y lo que vamos a hacer a continuación es olvidarnos de todo el resto. Quedarnos solo con estos picos, ni siquiera quedarnos con la amplitud del pico, sino únicamente la posición, es decir, un par tiempo-frecuencia. Y es esta imagen que tenemos acá y lo que el autor llama un mapa de constelación. La pregunta que surge es, ¿nos alcanza con esto? Una opción sería, si estuviéramos comparando uno contra uno, es hará el mapa de constelación de uno, hará el mapa de constelación de la muestra, moverlos en el eje X hasta que coincidan, y si coinciden decimos que es la misma canción, y si no coinciden con ningún desplazamiento, no coinciden. El problema es que no podemos hacer eso porque queremos que esto sea escalable y, como ya dijimos antes, no podemos comparar uno contra uno. Entonces tenemos que hacer otra cosa, que es este proceso de fingerprint. La otra idea que podría surgir es generar un token por cada punto en este mapa de constelación. Eso también tiene un problema, que es, nosotros no podemos incluir el tiempo en el que ocurre desde el inicio de la canción, la estrella, digamos, el punto en este mapa, porque si no, nuestro proceso de fingerprinting no sería invariante por traslación, que es una de las características que le pedí. Entonces, la información de un punto de estos, lo único que podríamos usar es la frecuencia. Pero si solo usamos la frecuencia, tenemos otro problema, que es nuestro sistema de fingerprinting tendría poca entropía. Es decir, es muy fácil que dos canciones distintas coincidan en alguna frecuencia, en algún momento de la canción. Eso claramente tiene baja entropía y quizás podría funcionar, pero lo haría muy ineficiente el algoritmo y es algo que no queremos. Entonces, la solución que propone el autor del trabajo es la siguiente y lo llama combinatorial hashing. Es decir, yo voy a mirar, no voy a mirar los puntos uno por uno, sino que los voy a mirar de a pares. Entonces acá esta imagen está sacada del trabajo y dice así: agarro un punto que se llama anchor o ancla y voy a mirar los puntos que están cercanos a él. Y lo voy a calcular un hash no por cada punto, sino por cada par de puntos. Pasa que no va a ser todos contra todos, porque nos explota la cantidad de puntos, sino que va a mirar solamente, no solo nos explotaría la cantidad de puntos, sino que si las parejas están muy distantes en el tiempo, no cumple otro de los requisitos que le pedimos, que es que sea temporalmente localizable, es decir, que la información pertenezca a una franja de tiempo acotada. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, tomar pares en un entorno al punto. Y una vez que tenemos un par, tenemos más información. Tenemos
tenemos el punto del principio y el punto del final, entonces podemos guardar ambas frecuencias. Los tiempos no los podemos usar directamente, pero lo que sí podemos usar es la diferencia de los tiempos, lo que acá llama delta t. Entonces el hash que generamos va a ser justamente ese. La primera frecuencia, la segunda frecuencia y la diferencia de tiempos entre las dos. Eso sí tiene entropía suficiente para nuestro algoritmo y va a hacer que la búsqueda sea rápida, ¿no? Ahora lo vamos a ver implementado en Python. Acá lo que primero que vamos a hacer es ordenar los picos por el eje temporal. Y después, por cada pico, vamos a mirar los fan value picos que estén a continuación. Y por cada una de estas parejas, vamos a guardar, bueno, le agregamos una condición acá. Si el delta t es mayor que un mínimo, que el mínimo está en 0, es decir, si no ocurren simultáneamente, esta restricción no tendría por qué ser necesaria, pero se lo puede agregar, se puede jugar con ella también. Entonces, si el delta t es mayor que 0, y si el delta t es más chico que un máximo, esto sí es para mantener la localidad temporal, digamos, llamémoslo así. En ese caso, sí guardamos nuestro hash token, que va a ser la concatenación de la primera frecuencia, la segunda frecuencia y el delta t entre las dos. Junto a este hash vamos a guardar el t1, es decir, el tiempo donde ocurre la primera frecuencia. Esto no pertenece al hash, pero sí lo vamos a usar más adelante en el proceso de scoring. Entonces, lo que guardaríamos en nuestra base de datos sería una columna con el hash, una columna con el T1 y una columna con un identificador de la canción, para después poder recuperar los metadatos. Y bueno, acá termina el proceso de fingerprinting. Lo que queda por ver es, una vez que tengo los hash, genero los hash del audio de muestra, busco coincidencias y esas coincidencias van a ser para varias canciones. Entonces lo que quedaría es cómo entre todos los candidatos elijo la respuesta a darle al usuario.